Creía que era el único en el lago. Entonces un grito, algo inhumano, llegó a mis oídos. Me di la vuelta tan rápido que casi volqué la barca, mientras mis ojos barrían la lejana orilla. Al principio, no pude ver nada inusual. Solo había agua, pinos y la luz del sol brillando en la superficie como si todo estuviera en orden en el mundo. Pero entonces lo vi. Una forma oscura se agitaba en el límite donde los juncos se encontraban con el agua. Era una figura pequeña y empapada que luchaba desesperadamente antes de hundirse y desaparecer de mi vista. El corazón se me encogió. Era un cachorro de pastor alemán. No dudé, actué. Me quité las botas de una patada, arrojé la caña de pescar y me zambullí en el agua helada de la primavera. El frío me golpeó como 1000 cuchillas, robándome el aliento y hundiendo el pánico en lo más profundo de mi pecho. Pero no importaba. Nadé con todas mis fuerzas, con la mirada fija en el lugar donde lo había visto por última vez. Cada momento era crucial. Era tan pequeño, estaba tan lejos y el agua estaba tan fría. Llegué a los juncos justo cuando algo me rozó el brazo. Alargando la mano a ciegas, sentí un pelaje lacio y empapado. Por un instante terrible, estuve seguro de que se había ido. Entonces el más leve espasmo recorrió su cuerpo. Su pata se movió una vez. Todavía estaba vivo. Lo levanté contra mi pecho y pataleé de vuelta a mi barca, acunando su cuerpo empapado y aparentemente sin vida. Su cabeza descansaba lánguidamente sobre mi hombro con los ojos cerrados. No había sonido ni movimiento, solo un cuerpo delicado que no pintaba nada en aquel lago. Para cuando conseguí subirlo a bordo, mi propio cuerpo temblaba con tal violencia que apenas podía mantenerlo estable. Lo envolví en mi chaqueta y grité contra el viento, «Quédate conmigo. No te rindas ahora». Arranqué el motor y crucé el lago a toda velocidad hacia el muelle. No tenía ninguna estrategia, solo un cachorro de pastor alemán moribundo en mis brazos y la profunda intuición de que no podía permitir que aquella pequeña criatura se me escapara. No ese día. No después de que hubiera luchado tanto solo para ser encontrado. Su pecho estaba inmóvil. Su cuerpo estaba frío como una piedra, pero su boca se entreabrió ligeramente y oí escapar el gemido más suave y quebrado. Seguía luchando. Y yo también. No recuerdo haber aparcado mi camioneta, solo el chirrido de los neumáticos y el portazo al salir corriendo hacia la clínica veterinaria del norte con el cachorro todavía envuelto en mi chaqueta empapada. Mis botas chapoteaban contra el suelo de baldosas y grité antes incluso de que la puerta se cerrara tras de mí, «Es una urgencia». No respira bien. La recepcionista se puso en pie de un salto y en cuestión de segundos, un técnico corría hacia mí. Me resistía a soltarlo con su minúsculo cuerpo apenas moviéndose en mis brazos, pero lo deposité con cuidado sobre la mesa de exploración y ellos comenzaron su trabajo. Hicieron falta 3 personas, una mascarilla de oxígeno, mantas térmicas y una inyección. Una persona aplicaba una presión suave y rítmica en sus costillas. Otra le sacaba el agua de la boca. Y entonces lo presencié. Tosió, un sonido apenas perceptible, pero era una señal. «Cachorro de pastor alemán», dijo la veterinaria en voz baja mientras le auscultaba el corazón. «Macho de unos 6 meses. Hipotermia, casi ahogamiento, pero tiene pulso». Yo permanecía paralizado junto a la pared, goteando agua del lago, con las manos apretadas en puños. «¿Va a vivir?». La veterinaria me miró. Estaba serena, pero su mirada era grave. Si lo hubiera encontrado 5 minutos más tarde, esta sería una conversación muy diferente. Sentí un vuelco en el estómago. 5 minutos. Esa era la delgada línea entre la vida y la muerte. Lo trasladaron a una incubadora, que era simplemente un pequeño recinto acolchado bajo lámparas de calor con una vía intravenosa en la pata. Tenía un aspecto fantasmal, lacio y silencioso, pero estaba presente todavía con nosotros. Eso era suficiente. «Puede quedarse con él», me ofreció amablemente el técnico. «Podría ayudar». Acerqué una silla, me incliné y apoyé la mano en su pata. No se movió. Las almohadillas de sus patas se sentían como hielo. Tragué saliva con dificultad. «Luchaste mucho ahí fuera», le susurré. «No te rindas ahora. Estoy aquí contigo». Los minutos pasaban lentamente y podrían haberse convertido en horas, perdí la noción del tiempo. La habitación estaba inquietantemente silenciosa y quieta. Y entonces su pata se contrajo, un movimiento diminuto e involuntario. Pero lo sentí. Su cuerpo tembló levemente como si una llama minúscula luchara por reavivarse desde dentro.
Parpadeé para secarme la humedad de los ojos, me acerqué más y le susurré una vez más, vamos, pequeño, vuelve. Estoy aquí mismo. El técnico fue a verlo y asintió con la cabeza. Se está estabilizando, pero lentamente. Sea lo que sea por lo que ha pasado, tiene unas ganas de vivir muy fuertes. Exhalé un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. El cachorro de pastor alemán estaba luchando, aún en un estado precario, aún frágil, pero ya no se estaba apagando. No sabía su nombre, de dónde era ni quién lo había dejado para que pereciera en un lago helado. Pero estaba seguro de una cosa, no iba a volver allí. Me permitieron llevarlo a casa esa misma tarde con una única instrucción: debía mantenerlo caliente, alimentado y sin molestias. Nada de agitación, nada de ruidos fuertes, solo paciencia y calor. Preparé un lugar junto a la chimenea, extendí una vieja manta de franela y deposité con cuidado su cuerpo dormido sobre ella. No se movió, solo se acurrucó instintivamente como si todavía estuviera en otro lugar, un lugar frío y solitario. La casa se sentía diferente con su presencia. Vivía solo, y así había sido desde que Sara falleció hacía 6 años. Solo éramos yo, el lago y el silencio. Lo prefería así, o eso me había convencido a mí mismo. Pero ahora, con este cachorro empapado respirando débilmente junto a mis botas, el silencio ya no parecía apacible. Se sentía vacío. Me arrodillé a su lado, secándole suavemente el pelaje con una toalla, con cuidado de no molestarlo demasiado. Sus costillas aún eran visibles. Sus patas se contraían de vez en cuando como si soñara que huía de algo, o quizá que corría hacia ello. No podía estar seguro. Le ofrecí un cuenco de agua tibia, sujetándolo cerca de su boca, y por un momento no hubo respuesta. Pero entonces olfateó, solo un poco, y su lengua dio un único y lento lametón. Una sonrisa asomó a mis labios. Eso es, chaval. Tú sigue así y todo irá bien. No tenía collar, ni identificación, ni microchip, como había confirmado la veterinaria. Solo había una cinta azul vieja y medio deshilachada atada a su cuello, como si alguien se hubiera preocupado lo suficiente por él como para reclamarlo, pero luego lo hubiera olvidado por completo. Me quedé con él hasta bien entrada la noche, dándole caldo con una cuchara, calentándolo con una toalla gruesa recién salida de la secadora y observando la luz del fuego danzar en su cara. En algún momento, mucho después de la medianoche, me quedé dormido en el sillón. Me despertó un gemido suave y ronco. Tenía los ojos abiertos, solo una rendija, pero abiertos al fin y al cabo. Me observaba como si no estuviera seguro de si debía confiar en lo que veía, como si yo fuera solo otra sombra fugaz en un mundo que ya le había costado demasiado. Permanecí quieto y en silencio, simplemente dejando que me observara. Tras un largo momento parpadeó y dejó que su cabeza se hundiera de nuevo en la manta. Eso era todo lo que necesitaba. Me había visto y no había retrocedido. A la mañana siguiente seguía respirando. No había dormido bien, quizá solo un par de horas en el sillón con la cabeza apoyada en la ventana y una manta sobre los hombros, pero no me importó. Cuando me agaché y vi su pecho subir y bajar con un ritmo constante, algo se rompió dentro de mí. Pudo haber sido alivio, o algo más antiguo que no había experimentado en mucho tiempo. No levantó la cabeza cuando le di los buenos días, pero abrió los ojos. Seguía mis movimientos. Eso era una mejora. Le llevé más caldo caliente y ofrecido lentamente. Lo tomó a pequeños lametones de mis dedos, con el hocico temblando con cada uno, como si incluso ese pequeño movimiento fuera un gran esfuerzo. Pero estaba haciendo el esfuerzo. Vi mi reflejo en la taza humeante. Sin afeitar, cansado y más viejo de lo que recordaba. Somos solo tú y yo por un tiempo, dije en voz baja, más para él que para mí. Parpadeó una vez lentamente, esta vez no con miedo, sino con agotamiento. Me senté en el suelo a su lado, de espaldas al sofá. A través de la ventana, la nieve se había derretido en su mayor parte, revelando manchas de hierba fangosa entre el blanco. La primavera siempre llegaba tarde aquí, en la zona del bosque norte, pero estaba en camino. Se podía oler. En algún momento me sumergí en un recuerdo, yo a los 10 años, en la cocina de mi infancia con una cachorra de pastor alemán en mi regazo. Se llamaba Canela. Tenía una afición por agujerearme los calcetines, y nunca me enfadaba con ella. Murió cuando yo tenía 17 años. Nunca olvidé el sonido de sus uñas en el suelo de la cocina cuando corría hacia la puerta cada vez que yo volvía a casa. No había pensado en ella en años. Miré al pequeño perro sobre la manta y me pregunté qué recuerdos guardaba, con qué soñaba cuando sus patas se contraían y a quién echaba de menos.
De repente sus patas dieron una patada fuerte en sueños, una sacudida brusca como si fuera por una pesadilla. Le siguió un gemido bajo, casi demasiado débil para oírse. Me acerqué un poco más. Tranquilo. Ya estás a salvo. Se removió y sus ojos se abrieron de nuevo con un aleteo. Esta vez al verme hizo algo más que parpadear. Fue un movimiento torpe, solo un lento levantar de la cabeza y un ligero desplazamiento de una pata en mi dirección. Pero era la primera vez que iniciaba el contacto por su cuenta. Sentí una opresión en el pecho. Eres un luchador, le susurré, un pequeño superviviente testarudo. Y por primera vez comprendí que no me estaba limitando a cuidarlo. Estaba despertando algo dentro de mí que no sabía que había enterrado. Esa tarde el cielo sobre pino plateado se volvió suave y dorado. Abrí un poco una ventana para dejar entrar la brisa, y el olor a tierra descongelada y pino húmedo llenó la casa. La primavera regresaba al mundo con cautela, lenta y vacilante, como si intentara pasar desapercibida. Intentó ponerse en pie de nuevo. Estaba en la cocina calentando más caldo cuando oí un leve arañazo en el suelo de madera. Me di la vuelta para verlo con las patas inseguras y el cuerpo temblando, pero estaba erguido, a duras penas. Mantenía la cabeza gacha y las orejas torcidas, pero estaba de pie. Me quedé quieto, solo observando, conteniendo la respiración. Dio un solo paso, resbaló un poco, dio otro y luego se desplomó, de pecho, de vuelta a la manta. Dejé caer la cuchara y corrí hacia él, preocupado de que se hubiera hecho daño, pero tenía los ojos abiertos y alerta, con la respiración agitada pero no angustiada. Me arrodillé a su lado y sonreí. Eres un cachorrito muy decidido, ¿verdad? No respondió, lógicamente, pero habría jurado que vi un destello en su mirada, como si entendiera el tono más que las palabras. Le ayudé a volver a la manta y le acaricié suavemente detrás de la oreja. El pelo de esa zona era áspero y todavía estaba un poco enmarañado, pero ahora estaba más cálido, lleno de vida. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Necesitaba llamarlo de alguna otra forma que no fuera pequeño. Un nombre es importante. Es el primer elemento de una identidad, el ancla inicial a la existencia. Lo miré a sus profundos ojos marrones que me observaban. El nombre me vino sin pensarlo. Rex, dije. Parpadeó una vez. No hubo respingo ni miedo, como si la palabra aún no tuviera significado para él. Pero quizá, solo quizá, estaba dispuesto a aprender lo que podría significar. Rex, repetí, más suavemente. Ese eres tú ahora. Más tarde esa noche abrí la puerta trasera para que entrara un poco de aire fresco. Rex levantó la cabeza de la manta y miró hacia la luz que se filtraba por la mosquitera. No se movió, pero observó. Observó los árboles, los pájaros, la forma en que el viento agitaba las cortinas, observó el mundo como si intentara recordar cómo era formar parte de él. Esa noche se arrastró lentamente, cojeando un poco de una pata, hasta acercarse a donde yo estaba sentado en el suelo con un libro. No estableció contacto, solo se tumbó cerca. Lo suficientemente cerca como para oírlo respirar. Lo suficientemente cerca como para sentirlo en mi propio pecho. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me sentí completamente solo en esa casa. 2 días después, me siguió hasta la puerta. No lo había previsto. Me estaba poniendo las botas para ir al pueblo a por provisiones y, cuando me di la vuelta, él estaba allí, de pie justo detrás de mí, un poco tambaleante, con las orejas hacia adelante y los ojos atentos. No había dicho ni pío, solo estaba allí de pie como si hubiera estado esperando a que me girara y lo viera. ¿Quieres salir fuera? Su cola no se movió, pero sus ojos no se negaron. Era una tarde fresca de primavera, con el sol en lo alto sobre los árboles y placas de hielo que aún perduraban en las zonas de sombra del jardín. Rex pisó el porche como si éste pudiera morderlo, moviéndose lenta y cuidadosamente, probando cada tabla bajo sus patas. Se levantó el viento y vi cómo se le movía la nariz al captar una docena de olores nuevos a la vez: savia, pino húmedo, barro y el humo de la chimenea de un vecino al otro lado del bosque. Dio otro paso, luego 2 más y entonces se detuvo, rígido. Su cabeza giró hacia el lago y algo dentro de él cambió. Los músculos de su cuerpo se tensaron, dejándolo inmóvil en el sitio. Aplastó las orejas y su respiración se aceleró. Entonces llegó el ruido, solo un suave chapoteo de un pato que se posaba en el agua a lo lejos en el lago. Pero fue suficiente. Rex salió disparado, no hacia adelante sino hacia atrás, revolviéndose presa del pánico, con las patas golpeando contra el porche de madera hasta que resbaló y chocó contra el marco de la puerta.
Gimió con los ojos muy abiertos, intentando empujar la puerta para abrirla con la cabeza. Se la abrí. Entró corriendo, se hizo un ovillo en su manta junto a la chimenea y no quiso mirarme. Lo seguí adentro, me arrodillé y le di su espacio. Lo siento, susurré. Debería haberme dado cuenta. No estás preparado. Le temblaba todo el cuerpo, no de frío, sino de algo más profundo, algo más antiguo. Me senté en el suelo cerca y simplemente esperé. Pasaron los minutos. Entonces la vi, una fina cicatriz alrededor de su cuello, casi oculta por el pelaje. No era de un collar, sino de algo más apretado y áspero como una cuerda. Alguien no se había limitado a abandonarlo. Lo habían atado, lo habían dejado para que se ahogara. La revelación me golpeó como una bofetada. Y odié la familiaridad de esa sensación, esta ira impotente ante algo que no podía cambiar. No necesitó usar palabras para contarme lo que había pasado. Su cuerpo recordaba el lago, el terror, la traición. Y aún así, me había seguido hasta la puerta. Aún así, lo había intentado. Extendí la mano lentamente y la apoyé justo detrás de su oreja. No se inmutó. Eso era un progreso. A la mañana siguiente lo encontré de nuevo junto a la puerta, no rascando ni lloriqueando, sino sentado en silencio observando. Su postura era más estable esta vez, como si no estuviera pidiendo permiso, sino poniéndome a prueba a mí y al mundo. Abrí la puerta despacio y él se quedó quieto. Solo al porche, dije con suavidad. Haremos esto paso a paso. Salió sin ninguna reticencia. El sol estaba más cálido hoy, sacando vapor de la hierba mojada, y el aire traía el aroma de la corteza reblandecida y la tierra descongelada. Rex se detuvo en el borde del porche absorbiéndolo todo. No temblaba ni se encogía, solo observaba. Bajé al sendero y al cabo de un momento, oí el suave trote de sus patas detrás de mí. Habíamos llegado a mitad de camino de la linde del bosque cuando se detuvo. Me giré y lo vi mirando hacia el lago silencioso y receloso. Me agaché. Eso no volverá a pasar. No a ti. Se quedó allí suspendido entre el miedo y la confianza. Entonces dio un solo paso hacia adelante seguido de otro, y otro hasta que estuvo justo a mi lado. No nos aventuramos lejos, solo hasta el borde del bosque. Pero era un comienzo. Cuando volvimos a casa, comió más de lo habitual, bebió mucha agua de su cuenco y lo empujó con el hocico cuando se vació, como si entendiera que ahora se le permitía pedir más, como si el mundo volviera a tener reglas. Más tarde, mientras estaba sentado en los escalones del porche con una taza de café, se acurrucó a mi lado y apoyó la cabeza en mi bota. Sus ojos se cerraron con un aleteo en la brisa. Y por primera vez desde que lo saqué del agua, lo oí, un suspiro pequeño y suave, como si una carga que había estado llevando se hubiera aligerado lo suficiente como para dejarlo respirar. Esa noche tallé su nombre en un trozo de cedro y lo colgué sobre el lugar junto a la chimenea donde dormía. No era nada elaborado, solo la palabra Rex. Pero era algo permanente, algo que declaraba, no estás solo de paso. A la mañana siguiente llamé al refugio local, el Centro de Rescate Canino Cresta del Águila, para informar del cachorro que había encontrado, tal como me había indicado la veterinaria. Respondió una mujer con una voz amable y profesional llamada Sara. Me pidió la información básica, edad, raza, estado y dónde lo había encontrado. Le di los datos, pero no mencioné la forma en que me miraba cuando decía su nombre. No le hablé de la cicatriz de su cuello ni de cómo se estremecía con el sonido del agua. No le dije lo silenciosa que se había sentido la casa sin su respiración. Se ofreció a acogerlo, a ayudar con su acogida y adopción, y mencionó que tenían un hueco. Le di las gracias y colgué. Luego miré a Rex, que estaba acurrucado en la alfombra con una pata sobre la nariz, y susurré para nadie en particular, no sé si puedo dejarte ir. Una semana después me encontré de nuevo en el lago. No fue por casualidad. Tenía que saberlo. Había repasado esa mañana en mi mente demasiadas veces. Su posición en el agua, la forma en que luchaba, la dirección de la que había venido, algo no encajaba. Rex dormía plácidamente junto al fuego cuando me fui. Odiaba dejarlo, aunque fuera solo por una hora, pero algo me rondaba por la cabeza y tenía que investigarlo. El sendero que bordeaba la otra orilla de pino plateado estaba blando por el barro, y las espadañas aún tenían un toque de escarcha. Recorrí la misma zona donde lo había visto por primera vez, examinando la orilla y caminando con cuidado por el pantano.
Durante un rato no encontré nada más que el hielo rompiéndose en la corriente y las llamadas de los primeros gansos sobre mi cabeza. Entonces la vi. Fuera del sendero, parcialmente sumergida entre los juncos, estaba la destrozada carcasa de una pequeña barca de aluminio. Estaba partida casi en dos, oxidada y con marcas de quemaduras en algunas partes. Una cuerda todavía colgaba suelta de un extremo, con la otra punta arrastrándose en el agua. Y junto a ella, casi oculta en el barro, había un trozo de tela rasgada, azul, del mismo color que la cinta improvisada que Rex llevaba cuando lo encontré. Me agaché con el corazón latiéndome con fuerza. La cuerda no estaba atada como para amarrar. Tenía un lazo, era áspera y estaba deshilachada en el extremo, como si algo o alguien hubiera estado atado allí. No se había caído sin más. No se había perdido. Lo habían dejado para que se ahogara, atado a una barca que se hundía con la cuerda justa para luchar por su vida. Esa cinta no era una marca de propiedad, era el recuerdo de alguien que no tenía intención de volver. Permanecí allí mucho tiempo, mirando fijamente esa barca, con las manos tan apretadas que se me durmieron los dedos. Me había encontrado con muchas cosas malas en mi vida, accidentes, negligencias. Pero esto era diferente. Alguien había tomado una decisión deliberada. Era fría y definitiva, y aún así él había luchado para llegar a la orilla. No contacté con la policía local. No saqué ninguna foto. ¿Qué habría dicho? Que tenía un mal presentimiento y un cachorro medio muerto que había sobrevivido a algo verdaderamente malvado. No buscaba justicia. Estaba centrado en la curación. Cuando volví a casa, Rex me recibió en la puerta. Todavía cojeaba un poco, pero estaba más fuerte. Olfateó mis botas, se detuvo en el barro del lago pegado a las suelas y luego me miró. Él lo sabía. No exactamente lo que yo había visto, pero percibió lo suficiente como para sentirlo. Algo tácito pasó entre nosotros entonces, algo silencioso y antiguo. Sé lo que hicieron, dije en voz baja. Pero esa ya no es tu historia. Me siguió adentro sin hacer ruido, se acurrucó junto al fuego y apoyó la cabeza en mi pie. Ninguno de los dos habló después de eso. No lo necesitábamos. Esa noche el sueño se me escapaba. Estaba tumbado en la cama, escuchando el viento crujir entre los árboles, la casa asentándose a mi alrededor como siempre lo hacía. Pero ahora había un nuevo ritmo del que no me había percatado antes, la suave respiración desde el salón, la presencia constante de un cachorro que no debería haber sobrevivido. Me levanté sobre las 3 de la madrugada y lo encontré acurrucado en la alfombra, con el pecho subiendo y bajando al resplandor de las brasas. Me senté en el sofá y simplemente lo observé, a este pequeño cachorro de pastor alemán que había transformado la sensación de silencio en esta casa. Nada de esto había sido planeado. No estaba buscando un perro. Después de perder a Mabel, mi última pastora, había jurado que nunca tendría otro. Había estado conmigo durante la época más difícil de mi vida y, cuando murió, sentí que cerraba una puerta que debía permanecer cerrada. No más huellas de patas. No más despedidas. Pero ahora este cachorro había entrado directamente en el espacio que yo había sellado. Me incliné hacia adelante con los codos en las rodillas. No sé qué se supone que es esto, Rex, dije en voz baja. Pero me estás poniendo muy difícil fingir que no me importa. Sus orejas se movieron, pero permaneció quieto. Al día siguiente probamos de nuevo el sendero, tomando una ruta diferente que serpenteaba detrás de la cabaña, lejos del lago. Rex estaba receloso pero intrigado. Olfateó cada rama y cada tocón, observó a los pájaros con la cabeza ladeada y una pata levantada, como si estuviera recordando cómo funcionaba el mundo. Incluso persiguió una piña que caía una vez, y luego me miró como si no estuviera seguro de si eso estaba permitido. Me reí por primera vez en mucho tiempo. El sonido resonó entre los árboles y asustó a una ardilla, lo que hizo que él se animara con lo más parecido a un movimiento de cola que le había visto hasta entonces. Por un instante breve y fugaz, pareció un cachorro normal, no un superviviente, no una víctima, solo un perro en el bosque redescubriendo cómo serlo. Pero la tranquilidad duró poco. Al doblar un recodo, el portazo de un coche sonó a lo lejos, alguien invisible abajo en la carretera. El sonido fue agudo y metálico, discordante en el silencioso entorno. Rex se tiró al suelo con el cuerpo rígido, las orejas hacia atrás y el rabo entre las patas. Su respiración se volvió superficial y rápida. Miró fijamente en la dirección del ruido como si éste tuviera garras físicas. Me arrodillé a su lado. No pasa nada, pequeño. Estás a salvo.
Nadie viene a por ti. No se movió. Tardó 5 minutos enteros en volver a ponerse en pie. No hice ninguna pregunta, no era necesario. Quienquiera que le hubiera hecho esto, lo que fuera que hubieran usado para infundirle este nivel de miedo, lo había marcado más profundamente que cualquier cicatriz. Pero me había seguido hasta aquí, había confiado en mí, y ahora era mi responsabilidad demostrarle que no todos los sonidos conducen al dolor, que algunas puertas se abren al calor y que algunas personas se quedan. La tormenta llegó rápidamente, una de esas bruscas tempestades de primavera de la sierra. El viento se volvió violento en segundos, haciendo gemir a los árboles, y la lluvia golpeaba el tejado como si intentara atravesarlo. La luz parpadeó una vez, pero no se fue. Me moví por la casa, revisando las ventanas, pero mis pensamientos estaban con él. A Rex nunca le habían gustado las tormentas, eso lo aprendí rápido. La primera vez que retumbó un trueno, se había metido debajo de la mesa y se había quedado allí durante horas. Pero esta tormenta se sentía diferente, peor. Había algo en el ambiente, no era solo el tiempo, era un recuerdo. Lo encontré yendo y viniendo junto a la puerta trasera, con la cabeza gacha, las orejas hacia atrás y el rabo bien metido. Tranquilo, dije acercándome a él lentamente. Es solo viento y ruido. No me miró. Su mirada estaba fija en los árboles de fuera, que se mecían como gigantes a punto de derrumbarse. Otro trueno restalló sobre el lago y él se estremeció violentamente. Corriendo hacia el pasillo, hacia el hueco detrás de la lavadora donde se había escondido durante su primera semana aquí. Pero al doblar la esquina, se oyó un fuerte crujido fuera. El sonido de madera rompiéndose. Reconocí ese sonido, un árbol cayendo. Sin pensar, cogí la linterna y la chaqueta y salí corriendo a la terraza trasera. El viejo pino junto al cobertizo, que llevaba años medio muerto, ya no estaba. Se había partido por la base y se había derrumbado por la ladera detrás de la casa, cayendo sobre el sendero, el mismo que Rex y yo habíamos recorrido cada mañana durante una semana. Me moví rápidamente comprobando si había daños, si había ramas en el tejado o cualquier cosa que necesitara atención inmediata. Fue entonces cuando lo oí, un ladrido. Era corto, desesperado y lejano. «Rex». Me volví hacia la casa, pero no estaba en la puerta. Llegó otro ladrido, más lejos ahora, en dirección a los árboles. Estaba fuera. No dudé. Cogí una correa y un abrigo, dejando la puerta abierta de par en par a mi espalda. La lluvia me empapó la cara en un instante. Seguí los ladridos abriéndome paso entre la maleza, con el haz de la linterna saltando a cada paso. Y entonces lo encontré al pie del árbol caído, escarbando en las ramas, cavando y ladrando con desesperación. Enfoqué la luz hacia donde él miraba y me quedé helado. Un pequeño mapache apenas vivo estaba atrapado bajo las ramas, con los ojos parpadeando lentamente. Estaba medio aplastado, pero aún respiraba. Rex me miró con algo crudo en los ojos, no pánico ni confusión, sino determinación. No había huido por miedo. Había vuelto a por algo más débil que él. No sabía cómo lo había encontrado ni por qué sentía que era importante, pero lo había hecho y se negaba a abandonarlo. Me quedé allí en medio de la tormenta con la linterna temblando en mi mano, y sentí algo que no había experimentado en años, algo casi sagrado en su quietud. Este cachorro, esta pequeña alma rota, maltratada y aterrorizada, acababa de hacer lo que la mayoría de la gente no haría. Vio dolor y eligió no apartar la mirada. Me arrodillé a su lado completamente empapado, y le susurré: «Tú no eres quien intentaron que fueras. Eres mucho más». Y en ese instante ya no era yo quien lo había rescatado a él. Él me estaba rescatando a mí. A la mañana siguiente la tormenta había pasado, dejando el mundo húmedo y silencioso. El cielo era de un azul pálido y limpio, como si todo hubiera sido lavado y renovado. Estaba en el porche con una taza de café, viendo a Rex estirarse en un rayo de sol sobre la terraza. Su pelaje aún estaba húmedo en algunas zonas, pero sus ojos eran luminosos, más de lo que los había visto nunca. El mapache no sobrevivió a la noche. Yo había hecho lo que pude, proporcionarle mantas, calor y silencio, pero algunas heridas son irreparables. Rex se había sentado junto al transportín todo el tiempo, vigilante pero tranquilo, como si estuviera de vigilia. No salió de él ni un solo sonido, solo su presencia. Esa era la clase de perro que era. Esa mañana comprendí la verdad. No estaba destinado solo para mí. Estaba destinado a algo más grande, a la curación, a la confianza, al trabajo invisible que la mayoría de la gente nunca percibe. Hice la llamada.
Sara, del Centro de Rescate Canino Cresta del Águila, respondió de nuevo. Parecía sorprendida de oírme, como si hubiera supuesto que había cambiado de opinión, cosa que casi había hecho. Pero le dije la verdad, Rex estaba listo y quizá yo también lo estaba. Fijamos una hora para su visita. Pasé ese día con él como si fuera el último. Recorrimos el sendero que antes temía, pero esta vez no se inmutó al pasar junto al lago. Se detuvo, miró las aguas tranquilas y luego continuó. Ahora sostenía mi mirada, la mantenía más tiempo y confiaba en ella. Acudía cuando lo llamaba por su nombre. Apoyaba la cabeza en mi rodilla sin que se lo pidiera. Se sentaba a mi lado mientras yo tallaba madera junto al fuego, como si siempre hubiera sido parte de esta casa. Pero él tenía más que ofrecer de lo que yo solo podía proporcionarle. Necesitaba un niño al que seguir hasta la cama, una familia a la que proteger, un mundo que le ayudara a olvidar aquel del que venía. Cuando Sara llegó al día siguiente, Rex no se escondió. Caminó hacia ella lentamente, le permitió arrodillarse, olfateó su mano extendida y luego hizo algo que no me esperaba. Se volvió hacia mí y se sentó justo a mis pies, como preguntando, ¿estás seguro? Me arrodillé y le puse una mano en el pecho. Tú puedes con esto, le susurré. Naciste para ayudar a alguien. Solo tenías que sobrevivir primero. Sus ojos no se apartaron de los míos, ni siquiera cuando ella le enganchó la correa y abrió la puerta del coche. Saltó adentro, pero mantuvo la cabeza girada hacia mí hasta que desaparecieron por el camino de tierra. Y entonces se fue. La casa volvió a estar en silencio, pero no estaba vacía. Su manta permanecía junto al fuego. Su nombre seguía grabado en la tabla de cedro. Su espíritu perduraba en los rincones de las habitaciones, en el sonido de mis propios pasos y en el eco de aquella última mirada. En el espacio que dejó, algo nuevo comenzó a crecer. No era silencio. Era esperanza. El viaje de este pequeño perro desde el abandono hasta la rehabilitación pone de relieve el papel crucial que desempeñan las organizaciones de rescate sin ánimo de lucro. Cuando saqué por primera vez a ese cachorro de pastor alemán del lago, creí que le estaba salvando la vida. Pero en algún punto del camino, a través de las noches en vela, los paseos silenciosos y la reparación gradual de los pedazos rotos, me di cuenta de que él también estaba salvando la mía. Rex no entró en mi mundo por casualidad. Llegó precisamente cuando se suponía que debía hacerlo, no para quedarse, sino para recordarme que incluso los espíritus más heridos pueden seguir albergando luz. Me enseñó que la curación no siempre es un proceso ruidoso, ocurre en momentos de calma, en pequeños triunfos y en la conquista de la confianza, una respiración cada vez. Todavía me encuentro mirando hacia la chimenea por las noches, esperando a medias verlo allí. Todavía imagino el sonido de patas fantasmales en el suelo de madera y encuentro mechones de pelo negro y canela atrapados en mi manta de franela. Cuando camino por el sendero detrás de mi casa, a veces lo imagino un poco más adelante, con la cola moviéndose y las orejas alerta, guiando el camino. Rex no necesitaba mucho, solo calor, seguridad y una razón para seguir luchando. Y una vez que estuvo listo, una vez que ese cachorro estuvo completo de nuevo, siguió adelante para ayudar a sanar a otra persona. Cuidar de un cachorro rescatado es más que solo amor. Es una responsabilidad. Es proporcionarle un cuidado diligente. Es ofrecer una segunda oportunidad, no solo a ellos, sino también a nosotros mismos.